Por eso creo que desde los discursos feministas que podamos hacer, en este caso las distintas fuerzas de izquierdas que componemos el gobierno de coalición progresista, creo que contribuiríamos mejor y más esa causa si hiciéramos discursos más amplios y más integradores. Esto es lo que yo he dicho y es por lo que abogo. Y cuando... Hostia, qué cuñado Pedro Sánchez. Yo creo que la cara lo dice todo. ¿Qué me está usted contando, señor? Yo reconozco, me declaré feminista hace tiempo y tengo una enorme gratitud a haber abrazado el feminismo. Hace mejores personas, da otra sensibilidad, porque es la discriminación mayor de la historia. Y haberlo comprendido y estar del lado de la no discriminación y de la igualdad te hace mejor persona. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. El Pedro Sánchez más cuñado. Ya hemos visto que este señor se mueve mucho por los baremos, los tracking, tal, lo del chuletón insuperable. En el punto, bueno, pues yo creo que va un poco por la misma línea. A mí un tipo así, pues me da cero confianza, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el Pedro Sánchez que vimos en Alsina, pues iba preparado igualmente, después de 4 años sin que le entrevistase, iba con el objetivo de rascar votos, intentar convencer que él no es tan socio de sus socios, que no tanto con Bildu como con Podemos, que es por lo que un gran porcentaje de gente le ha dejado de votar, también, bueno, acompañado de esa estrategia. Y aquí pues soltó que no las políticas, sino el discurso de Irene Montero, de cierto feminismo, que no es muy integrador, que él tiene amigos de 40, 50 años, que bueno, que se han sentido un poco ofendidos, bueno, este rollo, ¿no? Vamos a recordarlo, vamos a ponerlo por la mitad, que es donde dice las cuñas, para mí son cuñadeces que, o quizás son una obra maestra de la política moderna, es decir, como decir siempre lo que tiene que decir para ganar votos, no medir el tracking, ha ido bien, ha ido mal. Yo, claro, desde espacio o incluso desde un perfil medio como el que podéis tener vosotros, pues es una cagada, pero no para el ciudadano medio dice, mira, es más como yo que veo la tele o escucho el programa de Alsina, que suele meterle mucha caña, pues al final no piensa tan diferente como yo pensaba, ¿sabes? Ese tipo de estrategia que uno pues nunca tiene la certeza si te suma más de que te resta, pero bueno, a mí lo que me hace es restarle confiabilidad a este señor, que tiene su talento, no se lo vamos a quitar, y aparte lo ha desenvuelto bastante bien, sobre todo en esos enfrentamientos con Feijóo en el Senado, pero que aquí yo creo que pierde muchos puntos, por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a escuchar al señor cuñado Sánchez, o la cara más cuñadil de Pedro Sánchez. Han sido, digamos, incómodos hacia ellos, y creo que eso es un error. Yo coincido con la vicepresidenta del gobierno, con Nadia Calviño, en pensar y en interpretar el feminismo como un movimiento social integrador, al que nos sentimos interpelados no solamente el 51% de la población, que es femenina, sino también buena parte de la población masculina, donde efectivamente lo que queremos es ver un país en igualdad, un país donde las mujeres crecen libres y crecen también seguras, ¿no? Y creo que esa apelación a ese feminismo integrador es probablemente la tarea pendiente que tiene en particular la España progresista durante los próximos años, ¿no? Y sí creo que efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido, y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque yo tengo también amigos que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Esta última parte es brutal, porque él, que normalmente suele hacer una narrativa, ¿no?, más o menos acompañada de datos, ¿no?, más o menos sustentable, más allá de entender claramente por dónde va el gacho, es decir, por dónde, ¿no?, un poco al hilo de lo que os decía, pero esto último es decir, es donde más hemos retrocedido, se entiende, en el feminismo, no lo sé, a mí es que me parece bastante grave, no sé si son en los trackings o se refieren derechos, yo creo que ahí es una contradicción total. Pero dice, son datos contrastables. Tengo amigos de 40 o 50 años que están incómodos. Es como, ¿qué me está contando? Es decir, una cosa son los datos, que seguramente los tienen, los tracking de los que he hablado, y luego pues para darle un toque de realismo, es decir, como para decir, tengo esta información, pero no por tracking pagados con millones, sino porque tengo colegas que me lo dicen, ¿no?
creo que, efectivamente, como bien decía antes usted, evocando las palabras de la vicepresidenta Calviño, es probablemente donde algo hemos retrocedido. Y eso es una constatación, es un dato objetivo, porque... Es un dato objetivo. Yo tengo también amigos... Es un dato objetivo porque yo también tengo amigos de 40, 50 años. Que, bueno, pues se han sentido en algunas ocasiones incómodos con algunos discursos que se han planteado más de confrontación que de integración. Vale. Bueno, esta es la cuñadez del otro día, fijaros, porque Pedro Sánchez estuvo en el intermedio ayer y, bueno, más allá del tono que usó así como informal, tal, que luego veremos el Pedro Sánchez más desenfadado, aquí pues Sandra Sabater le preguntó que qué pasa por esa cuñadez que dijo el otro día y lo intentó arreglar. Presidente, se ha montado un buen revuelo por lo que dijo ayer, sus palabras sobre que algunos discursos de su ministra de Igualdad, de Irene Montero, habían incomodado a determinados hombres y usted hacía mención a un grupo de amigos. No sé, ¿cree usted que las feministas deben reivindicar sus derechos sin molestar a los hombres? Yo me refería a distintos estudios demoscópicos que efectivamente lo que demuestran es que hay hombres, y no solamente hombres, también mujeres, que se sienten incómodos con algunos discursos feministas. Y abogué por un feminismo integrador, un feminismo de mayorías. ¿Por qué? Pues porque yo creo que realmente durante estos últimos 3 décadas o 4 décadas el feminismo ha sido probablemente, no, seguro, la fuerza más transformadora social de nuestro país. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y una cosa que hace Pedro Sánchez, ser un camaleón tremendo. Es decir, voy a un auditorio, nunca mejor dicho, ¿no? Como la radio, Onda Cero de Alsina, bastante conservadora, o digamos, aquí ellos se autodenominan de centro, ¿no? Es decir, que no es como el espacio más conservador, pero en cuanto a ataques al feminismo o al Ministerio de Igualdad o a Irene Montero, ahí en ese programa le dan por todos los lados. Entonces, esa audiencia hace un discurso como el que hemos escuchado antes, y luego cuando va a un programa que tiene una audiencia más progresista, más feminista, donde la propia Sabater hace unos discursos feministas bastante brillantes, pues aquí ya dice casi lo contrario, ¿vale? O lo intenta enmendar dándole brillo a su discurso, dándole un toque mucho más feminista que el que hizo la cuñadez machista que hizo el otro día, ¿no? Mujeres. Desde el Partido Socialista lo tenemos claro. De hecho, durante estos últimos 4 años de gobierno de coalición progresista hemos hecho muchísimas cosas en favor de esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Por citar el caso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuando yo llegué al gobierno de España, el presupuesto que se destinaba eran 80 millones de euros. Hoy son 320 millones de euros. Pero creo que no en el fondo de las políticas, pero sí en la forma de expresar algunas de las posiciones políticas en relación con el feminismo por parte, en este caso, de la ministra de Igualdad, pues creo que han hecho que haya gente que se sienta incómoda y tenemos que contar con todo el mundo, las mujeres, los hombres de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años, en una causa que nos interpela a todos, fundamentalmente a los hombres. Y en ese avance... La cara de Sabater no es que la está convenciendo, ¿eh? Tenemos que estar todos, hombres y mujeres. Y desde luego, si tenemos que dejar a alguien atrás, pues son las conductas machistas que estamos viendo, desgraciadamente, también en representantes políticos. Ayer hablaba usted de un grupo de amigos, hoy habla de grupos demoscópicos, ha hablado usted... amigo. También con algún grupo de amigas de este tema. Zasca. Claro, al final, si son los tíos y los amigos los que van a hablar de feminismo, pues claro, cuando viene alguien como Sabater, pues te hunde en la miseria con 2 preguntas. Sí, y insisto, hay hombres y mujeres, de verdad, que lo que abogan es por un feminismo y un discurso integrador. ¿Y eso qué significa? Aunque sea integrador, el feminismo de por sí ya es incómodo, está cuestionando una serie de privilegios. Evidentemente. Y en eso no solamente están las mujeres, la mayor parte de las mujeres, estamos muchísimos hombres, que lo que queremos es seguir avanzando en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El feminismo es una causa que trasciende lo ideológico, es una causa que toca de lleno los derechos humanos, porque al final de lo que estamos hablando es de la igualdad real y efectiva del 51% de la población española y del 51% de la población mundial. Y esto es algo que trasciende la ideología y por eso creo que desde los discursos feministas que podamos hacer, en este caso las distintas fuerzas de izquierdas que componemos el gobierno de coalición progresista, creo
que contribuiríamos mejor y más a esa causa si hiciéramos discursos más amplios y más integradores. Esto es lo que yo he dicho y es por lo que abogo. Y cuando... Hostia, qué cuñado, Pedro Sánchez. Yo creo que callejón sin salida. Es decir, en otro sitio no te digo que tenga escapatoria, pero claro, es que decía antes la cara de Sabaté, pero fíjate la cara de Pedro Sánchez que ha dicho, o que está diciendo tierra trágame, porque no está bien enfocado el asunto. Cuando escucho, por ejemplo, a Abascal decir que el género es ideología, cuando estamos hablando de un concepto que ha sido asumido por Naciones Unidas en sus declaraciones desde hace muchas décadas, de lo que estamos hablando es de un... La cara lo dice todo. ¿Qué me está usted contando, señor? Retroceso. Bueno, pues no demos argumentos precisamente a estas personas y a estos líderes políticos y hagamos discursos mucho más integradores, porque creo que realmente si el feminismo nos interpela es porque es una causa de derechos humanos. Venga, pues ya está, derechos humanos. En fin, yo, bueno, evidentemente aquí el análisis lo tenéis que, o que tiene más valor, es el de las chicas, pero yo, vamos, le leo un poco la mente a Sabaté y como comentéis algunos, se ha cortado bastante para no hacer más sangre, pero bueno. Bueno, esto es lo que ocurría, ya veis que esto es una cuestión demoscópica, quizá forzada, ¿no? Demoscópicamente, porque no sé si, me imagino tendrá grandes expertos en comunicación, en demoscópica y tal. Hay que meterle caña a Irene Montero. Yo vuelvo a pensar que es un error, pero bueno. En todo caso, aquí ya lo veis, otra vez Sánchez apunta a Irene Montero por el auge de Vox. Es decir, fijaros que incluso a quien más ha enfrentado a ellos, y que suele ser la diana, ¿no? Ya lo fue Oltra en su momento. Hemos visto, de hecho, vamos a ver luego, a recordar la campaña que también le montaron, ¿no? Llamándole pedófila y todo esto. Y en este caso, pues aquí le quiere echar la culpa a Irene Montero, ¿no? De llevar la falda muy corta. Sánchez apunta a Irene Montero por el auge de Vox. No les demos argumentos. Lejos de rectificar lo de sus amigotes asustados por la igualdad, Sánchez insiste en la ya demostrada fracasada estrategia de parecerse a la ultraderecha para quitarle votos. Vamos a leer un par de parrafitos. Sánchez apunta a Irene Montero por el auge de Vox. No le demos argumentos, hagamos discursos integradores. En fin, ¿a qué me suena esto? Ojo, porque esto se le puede ir de las manos a Pedro Sánchez. Bueno, la forma de expresar las políticas de la ministra de Igualdad ha hecho que muchas personas se sientan incómodas. Bueno, ya veis que este va a ser el rintintín. No sé si va a haber alguien que le pare los pies, pero parece que su equipo de asesores le han dicho, esto tiene que ser así. Pero fijaros, Pedro Sánchez insiste en cuestionar a Irene Montero y señala a la ministra de Igualdad por dar alas a Vox. El presidente del gobierno da un paso más a sus críticas a la dirigente de Podemos después de haberla cuestionado ya este lunes, asegurando que algunos hombres de 40 a 50 años, entre los que tenía amigos, se sentían incómodos frente a ciertos discursos feministas que tenían más de confrontación que de integración. Un día después, el líder socialista ha sido entrevistado en el intermedio, donde ha matizado que se refería a estudios demoscópicos, ¿no? Como ya intuíamos algunos. Pero se ha reafirmado a la hora de cuestionar la forma de expresar las políticas de feminismo de la ministra de Igualdad, que a su juicio ha provocado que haya gente que se sienta incómoda. En todo caso, lo que este señor ha manchado, o creo que la estrategia que está llevando, bueno, lo que uno mancha viene ZP y lo limpia, ¿no? Ya lo vimos en la entrevista en la COPE, como, bueno, pues defendió a Irene Montero, y aquí creo que los términos en los que ZP se expresa sobre el feminismo, pues seguramente sean mejor aceptados desde el feminismo que lo diga un hombre. Vamos a escucharle porque de nuevo ZP desencadenado en los medios y pasando a kilómetros a la izquierda de Pedro Sánchez. El gran cambio histórico de la modernidad son los derechos de las mujeres, es la igualdad, es la no discriminación. El gran cambio de España, el mejor cambio de España, ha sido el que han protagonizado el avance de las mujeres en la participación en el trabajo, en sus derechos, en su libertad, en su dignidad, en su igualdad, en su reconocimiento. Y ahora añado, se decía aquí, esto afecta mucho a las mujeres. No, afecta también a muchos hombres. Yo reconozco, me declaré feminista hace tiempo y tengo una enorme gratitud a haber abrazado el feminismo. Hace mejores personas, da otra sensibilidad, porque es la discriminación mayor de la historia. Y haberlo comprendido y estar del lado de la no discriminación y de la igualdad te hace mejor persona. Discursos negacionistas. Son negacionistas, violencia intrafamiliar, es como si ahora venir, pero aquí quien mata son hombres a mujeres porque las quieren dominar y porque si se separan no están de acuerdo. Esto lo vemos lamentablemente muchos días al cabo del año, en un sitio o en otro.
es negacionismo puro, es defender un machismo atávico. ¿Pero qué hombre se siente al revés? Los hombres teníamos que ser los primeros, por nosotros mismos, por nuestra dignidad. Los primeros en la manifestación, los hombres. Pero ¿cómo puede haber alguien que se considere un hombre, que pegue a una mujer por la superioridad física, que intente dominarla y que llegue a matarla por dominarla y tenerla para él, y no dejarla ser libre? ¿Eso es ser un hombre? Discutir lo que es la violencia es como discutir si la Tierra es plana. Bueno, creo que un poquito más eficaz los argumentos de ZP, con más contundencia, sin guiarse por datos demoscópicos, y otra vez desencadenado. Yo no sé cómo diga, si sigue así, no lo van a echar el PSOE. El PSOE siempre ha tenido posturas bastante progresistas en cuestiones de feminismo, aunque hay diferentes secciones. Ya vimos el feminismo de Carmen Calvo, pues también por dónde va. Pero es verdad que nos pasa a muchos que Zapatero nos gusta mucho más años después que cuando era presidente. Esto es así. También es verdad que uno cuando preside un gobierno no está atado por muchas variables, ¿no? Pero en este caso, vaya, a mí este ZP me gusta bastante. No sería mal fichaje para Sumar. Fíjate que, y luego hablaremos, no sé si está en el mercado, pero yo apostaría más, es decir, más que por el señor este que va a ser el número 2, pero que luego no ha salido en la foto, el señor este embajador de la ONU que estuvo trabajando en asuntos exteriores, creo, con el PSOE. Yo creo que podría ser un buen fichaje. Fijaos lo que os estoy diciendo, ¿eh? En fin, bueno, creo que se ve en este momento como más cercanía a la izquierda que hay ahora mismo en el PSOE, es decir, el PSOE actual o el discurso de Pedro Sánchez, por lo menos en este momento de campaña. Ya sabéis que va por racha, ¿no? A veces le toca ser más de izquierda, a veces menos, a veces un poco machista, un poco carnívoro, dependiendo de los tracking y los sondeos demoscópicos, pues la cosa va cambiando. Pero sí que, aparte de ZP, pues ha habido 2 intervenciones en televisión que me parecen justas, y ante tanto disparate, pues me parece bien recordarla. Y yo creo que no tiene Enric Juliana muchas veces sus análisis, bueno, desde una posición más centrada, liberal, no sé si centro-derecha, centro-izquierda, donde lo queráis poner, pero hay a veces que hace análisis brillante y que a veces pues se quita la faja, y también un poco en plan ZP, pues dice 4 cosas bien dichas, y creo que aquí pues todo lo que dice es verdad, ¿no? Más allá de los simplismos que se intentan hacer con lo de Irene Montero y en el machaque que ha tenido, pues fijaos la intervención que hacen todos mentiras. Una acotación. A mí personalmente he de decir que las quemas de brujas y los ejercicios de lapidación del chivo expiatorio en general es algo que me repugna bastante. Y cuando veo que una persona en solitario se convierte en el chivo expiatorio, y me estoy refiriendo ahora a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hay algo en mí que se revuelve. Vamos a ver, y os diré por qué. La ley del sí o sí, sí o sí es sí, salió adelante por una amplia votación en el Parlamento, y en su momento fue aprobada en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Igualdad y a propuesta del Ministerio de Justicia. Esa ley, el punto débil, lo hemos visto, está en la modificación que se efectúa del Código Penal. Bien, en España y en muchos países el Código Penal no se modifica sin que lo haya filtrado, visado, sellado el Ministerio de Justicia, que para eso está. Si tú eres ministro de Justicia en aquel momento y tienes conciencia de que la ley que vas a aprobar contiene un serio defecto de diseño jurídico, no elevas la ley al Consejo de Ministros. Y si te la hacen elevar, te encadenas a la puerta del Consejo de Ministros, porque va en ello tu responsabilidad profesional. Y eso no ocurrió, lo sabemos bien que no ocurrió. Esta es una parte, y luego hay otra parte. Las modificaciones del Código Penal, cuando son discutibles, cuando pueden ser objeto de interpretación distinta, interviene el Tribunal Supremo.
y sabemos en qué sentido ha intervenido el Tribunal Supremo. Me estoy refiriendo con todo ello a lo siguiente: hay cosas que son complejas. La complejidad cuando viene una campaña electoral desaparece porque la campaña electoral necesita objetivamente simplificar las cosas. Y es así, y siempre ha sido así, y siempre será así. Bueno, yo creo que da varias de las claves que nadie pone en el debate de toda esta discusión que llevamos meses y se sigue arrastrando, incluso pues que sirve ahora para meter la campaña, es decir, no solamente... no sé si como argumento para el veto, ¿no?, que ha habido dentro de Sumar, cosa que creo que es un error tremendo a corto y a medio y a largo plazo, pero más allá de eso, incluso a nivel electoral, pero más allá de eso, y también hemos visto a Pedro Sánchez, los datos demoscópicos dicen, vale, yo ya sabéis que no digo, no, está todo bien, está todo perfecto, no soy abogado, no tengo ni idea, incluso podría ser un error, aunque desde el punto de vista legal, incluso ético, no haya ningún tipo de fallo, pero sabiendo cómo es el espectro comunicativo de nuestro país, judicial, político, dar un mínimo resquicio para que pueda haber en una narrativa perversa un poco, como hemos estado viendo, bajas de condena o revisiones o lo que sea, seguramente se pueda considerar un error hiperdimensionado, efectivamente, pero que sobre todo, y aquí creo que la clave que da él, quien supervisa y quien tiene la experiencia y quien da el ok es el Ministerio de Justicia del PSOE, para decir que se ajuste y que no va a haber problema con la revisión de condenas, etcétera. En todo caso, todo esto tuvo un procedimiento, pasó por el Consejo de Ministros, fue votado por una mayoría, es decir, pasó todo ese recorrido burocrático y luego, a la hora de la verdad, toda la culpa a una sola persona. Evidentemente, más allá de que pueda haber errores legislativos que no serían aplicables, creo yo, a alguien que no es especialista en leyes, sino que no serían achacables a otras personas, la buena voluntad de la ley y la puesta en marcha de ciertos derechos, muchos de ellos nuevos, creo que es evidente y creo que casi nadie lo pone en duda, pero claro que al final... No solamente eso, es que vamos a ver esta intervención. Es que al final el que tiene la capacidad o el que fue el responsable de eso, no solamente no se le ha vetado, ni se le ha castigado, ni se le ha hecho campaña, sino que se le ha premiado, ¿no? Aquí ya incluso podríamos entrar en... Bueno, esto no se ha hablado nunca y tal, pero hasta el punto de si puede ser una estrategia, si al final depende el PSOE, incluso el Ministerio de Justicia, de avalar todo está bien y luego pues que se la coma solamente desde el Ministerio de Igualdad. Pero fijaros, porque esta es otra realidad que no se suele poner sobre la mesa. La altura del sí es sí es elevada en las filas del PSOE. Yo creo que ellos son conscientes, porque Pedro Sánchez en todo momento no se cansa de decir que la ley fue un error. El tema es que le enmendó la plana el PP y vamos a ver quién se beneficia. Sí, pero lo que pasa es que Campos sigue en el Tribunal Constitucional. O sea que a algunos se les castiga y a otros se les premia. Y el exministro de Justicia está en el Tribunal Constitucional. Bueno, avanzamos, que fue quien diseñó las penas. La factura del sí es sí. Claro, esto que dice Aroca es clave. Y vamos a ver quién se beneficia. Pero lo que pasa es que Campos sigue en el Tribunal Constitucional. O sea que a algunos se les castiga y a otros se les premia. Y el exministro de Justicia está en el Tribunal Constitucional. Bueno, ya sabéis que todo esto son pelillos a la mar de los que no se suelen hablar, y Javier Aroca ya sabéis que es bastante fino. Bueno, pues algo que si yo quiero evitar ciertos debates, no debates, sino posturas, porque sobre todo en el ámbito judicial me pierdo, ya lo hemos hablado con Cristóbal en su momento. Incluso a nivel comunicativo, yo incluso puedo opinar que ha habido ciertos errores comunicativos, pero ahora lo que es innegable es que aquí ha habido sangre y como llenas, pues, medios, jueces. Ya sabéis que hay una parte de la justicia bastante politizada y, bueno, políticamente hasta los propios. Es decir, evidentemente me parece una injusticia, sobre todo que no se ajusta mucho con lo que creo que ha ocurrido realmente. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues el tiempo también dirá un poco, ¿no? Creo que es importante. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.